Verás. Buongiorno para lovers, bienvenidos a No es esta peli, el podcast de los cinéfagos. Sé que en verdad este podcast debería ser la serie que empezamos el mes pasado, la de lo peor del mes. Pero ha habido un problema. Ha habido una cuestión, más que un problema, ¿no? Este mes, digamos que no ha sido un mes normal, porque normalmente, porque he invertido mucho tiempo en ver películas de festival. Ha sido el Terror Molins. Si queréis saber mi opinión, ya sabéis que tenéis en De Mala en Terror los dos podcasts con Guillem, donde hablo de las películas. Y entonces he visto muchas pelis del Terror Molins y pocas pelis, entre comillas, normales. Además se da otra casualidad, y es que yo aprovecho normalmente los 2 últimos meses del año para ver pues esas pelis que me faltaban en la lista de lo que me voy apuntando, de lo que creo yo que puede ser lo mejor del año, lo más interesante. Esto ha hecho que no haya visto mucha peli mala, mucha peli ser susceptible de este podcast. La que sí que tendría que ser, he visto una peli muy mala, he visto 2 pelis muy malas de hecho por el Terror Molins, y la que sí que tendría que entrar aquí es una peli muy de nicho, y una peli además que es difícil que accedáis a ella. No es la primera vez que traigo pelis de nicho, considero yo, pero es muy difícil que accedáis a ella, así que considero que no es interesante estar 20 minutos, media hora hablando de una peli que no vais a saber cuál es, o que, a no ser que hayáis visto visto el Molins en casa, no vais a saber cuál es. Y además que si no la habéis visto es relativamente difícil acceder a ella, por lo tanto, como digo, no creo que tenga cabida aquí. Pese a todo, voy a hablar de esta peli en el especial fin de año que estoy preparando, o sea que de la peli voy a hablar, ¿vale? No os preocupéis por eso. Así que, bueno, vamos a tratar otra peli. Realmente no os he hecho tanta trampa porque esta peli la vi muy recientemente. De hecho, salvo sorpresa de última hora, debería entrar en lo peor del mes de diciembre. Así que tomaros esta como, pese a que estamos a principios de diciembre, como lo peor del mes de diciembre. Como digo, diciembre sobre todo lo voy a invertir en ver las pelis del año que me faltan, así que no creo que vea mucha cosa mala. Pero, ahora sí, he visto esta. Antes de nada, pese a esta súper introducción que estoy cascando, que nos interesa, este va a ser un podcast corto. Este va a ser uno de los capítulos más cortos, porque vamos a hablar de una comedia. Y en general no es interesante hablar de las comedias. Al final, ya intenté hacer un episodio sobre una comedia y no lo acabé publicando porque era mucho rato decir: esta broma no funciona, esta broma no funciona, esta broma no funciona. Ya hay otro episodio de comedias, pero consideraba que había algo más que rascar. Y en este sigue habiendo algo más que rascar, ya veréis a qué me refiero, pero sabed de eso, ¿vale? Es un episodio de comedias y al final casi todo lo que es el argumento en sí va a versar sobre: esta broma no funciona, esta broma no hace gracia, este chiste es muy bajo, ¿vale? Vamos a hablar hoy, ya lo sabréis, de Hasta que la boda nos separe, película del 2020. Yo esta peli estuve a punto, la he visto porque la han subido recientemente a mi plataforma favorita, Netflix. Ya sabéis, ya he hecho muchos capítulos dedicados a esa gran gestión de contenido que está haciendo Netflix. Y la vi recientemente en Netflix, la han subido a Netflix y como digo, estuve a punto de ir a verla al cine. ¿Por qué? Porque es de un director que a mí me gustaba, o considero que ha hecho cosas interesantes, y vamos a hablar un poquito de él. Es de Dani de la Orden. ¿Quién es este Dani de la Orden? Dani de la Orden se ha convertido un poco en el chico guapo, ¿no? En el chico de
grandes plataformas del cine español. Básicamente es el que está haciendo ahora, para que me entendáis, la mayoría de las pelis de tanto de Telecinco como de Antena 3, tanto de Mediaset como de A3 Media. Estas comedias. De estas comedias bastante familiares, esta no lo es. Pero ¿sabéis esta comedia española que se suele decir? Estoy un poco en contra de ese epíteto, porque al final comedia española es todo. Es desde El milagro de Petinto, Amanece que no es poco, Torrente, o estas, ¿no? Está El mejor verano de su vida, El pregón, Hasta que la boda nos separe, todas estas. ¿Qué pasa con Dani de la Orden? Dani de la Orden es un chaval de Barcelona que saltó a la fama producido con 2 pelis de producción del Terrat. De hecho, lo que le lleva a salir un poco fuera del círculo audiovisual catalán y acabar haciendo pelis para Mediaset y para A3 Medias, otra producción Terrat. Pero es el director de Barcelona nit d'hivern y Barcelona nit d'estiu, Barcelona noche de verano y Barcelona noche de invierno. Películas que me gustan mucho a mí personalmente, las dos, sobre todo la de invierno. Que son 2 pelis de estas de historias que suceden todas en una noche. La de verano es una noche que cae un cometa y son varias historias de amor y de desamor. Y la de invierno lo mismo. En invierno considero que está mejor, tiene mejor pulso y tiene unas historias preciosas. La de verano sí tiene la gracia de que una de las canciones es de... O sea, cuenta... Una de las historias es una canción de Jean Dausà. Es literalmente una canción de Jean Dausà, cantante que sale en las dos y que a mí personalmente me gusta bastante. Pero ¿qué pasa? Dani de la Orden realmente no empieza... no empieza con Barcelona nit d'hivern y Barcelona nit d'estiu. Y por eso estoy hablando de Dani de la Orden, porque es bastante curiosa su figura. Dani de la Orden es hijo de la directora del Instituto Nova Historia. ¿Qué es el Instituto Nova Historia? Os lo estaréis preguntando. El Instituto Nova Historia es una fundación bastante loca que existe en Cataluña, que se dedica a decir que durante años la historia de España, la historia de Cataluña, ha sido manipulada. Y hace investigación en este término. Según Wikipedia, hace pseudoinvestigación, pseudohistoria. Básicamente, lo que viene a hacer, o lo que hacía Dani de la Orden, lo que hizo Dani de la Orden, porque recordemos es el hijo de la directora, o de la que era directora en aquel entonces, son los famosísimos documentales que dicen que Cristóbal Colón era catalán, que hay cierta, podríamos decir, hay cierta base, hay cierta discusión, y que Leonardo da Vinci era catalán. Sí que tenemos a un hombre que empezó haciendo documentales para una fundación... me estoy metiendo mucho en política, pero bueno. Para una fundación, pues, supremacista catalana. Y acaba haciendo... Es que esto me parece un giro tremendo. O sea, es un tío que empieza haciendo, como digo, documentales diciendo que... Básicamente, que España nos roba. Y acaba para los dos grandes grupos audiovisuales españoles haciendo comedia española, haciendo lo más puro de comedia española. Yo creo que es el gran director de comedia española actual, después de Santiago Segura, de esta comedia, como digo, familiar y desenfadada. Para mi gusto, excepto, como digo, excepto Litus, que es otra cosa, la carrera de este hombre se ha ido un poco, bueno, al final todos tenemos que comer, pero eso ya es una opinión personal. Aparte de estas 2 películas que he dicho, tiene El pregón, que es la que digo que le impulsa, es producción Terrat, pero cuando Buenafuente ya estaba en Antena 3, no sé si la habéis visto, es otra comedia española de un grupo
de rollo, no sé cómo decirlo, es un grupo cómico, bueno, un grupo cómico, perdón, es un grupo musical que lo había petado mucho, son What Hit Wonder, que lo peta mucho y estaban olvidados, y en el pueblo de uno de ellos van a dar el pregón, porque en el pueblo de sus orígenes, son dos hermanos, van a dar el pregón porque siguen siendo, en el pueblo de la madre, mejor dicho, siguen siendo famosos allí. Y es eso, básicamente. Y bueno, una vez hablado ya de Dani de la Orden, vamos a hablar un poquito de la peli. La peli, al final, leí una crítica cuando estaba mirando la peli que decía que es otra mala comedia con buenos actores, porque al final el plantel que tiene, el cast que tiene esta peli, está muy bien. Al final es un buen cast. Son actores que se han demostrado buenos y ellos no están nada mal, ¿no? Tenemos a Belén Cuesta, tenemos a Silvia Alonso, tenemos a Alex García, tenemos a María Hernández, a Adrián Lastra, Salva Reina, Antonio Deschent, a Malena Alterio, a García Olayo. Son todos, si sois un poco asiduos al audiovisual español, os sonarán muchos, ya veréis, son cómicos, ¿no? Pues por ejemplo tenemos Leo Harlem, Ernesto Sevilla, que hace un papel muy corto, Ricardo Castella, Jorge Ponce, o Jordi Sánchez, todos, como digo, o incluso Resines, actores que, si estáis acostumbrados al audiovisual, han salido en muchas series, han salido en muchos programas y son, al final son, incluso la propia protagonista, que es Belén Cuesta, Factoría Javis, es una buena actriz, es una gran actriz, una actriz cómica, y son gente, Alex García, por ejemplo, también actor que ha hecho comedia, pero que con un personaje en Antidisturbios tremendo. Son buenos actores con el problema de esta película, el gran problema de esta película, es que son buenos actores con un guión flojo. Porque al final es eso, es una chica, no llegan a decir la edad, pero no es una chica, se supone que está en una treintañera, que cuando es pequeña, tiene, aparte de que sufre mucho bullying, pues cuando es pequeña, su padre se marcha porque se ha acostado con la hija de la vecina. Y en ese día deja de creer en el amor, podríamos decir. Se convierte en una organizadora de bodas en una agencia bastante desastre. Su madre es la que toca el órgano. Obviamente la encargada de la música. Su madre es una alcohólica. Es uno de los mejores papeles porque Gracia Olayo es un tesoro nacional. Y a la vez tiene una compañera que está como que cree en el amor, son el yin y el yang. Ella es una mujer completamente descreída del amor y su compañera es una romántica empedernida que en una boda conoce a un chaval, conoce a Carlos, y por una serie de vicisitudes de la vida, que es que se muere un tío, Carlos se piensa que lo ha matado él y tal, empiezan a beber, empiezan a bailar y acaban acostándose. Marina le da la tarjeta a Carlos, porque al final, polvo es polvo, pero lo encuentra su amiga, la amiga de Marina, la amiga de la infancia de Marina, que es la novia de Carlos. Y Carlos, para salir del embrollo, le pide matrimonio. Le dice, sí, no, es organizadora de edad porque nos vamos a casar. Descubrimos, como he dicho antes, que Alexia, la novia de Carlos, y Marina, con la que se ha acostado, eran amigas de infancia, y Alexia le hacía bullying salvaje a Marina, le llamaba la gorila porque era una chica con mucho vello. A partir de aquí ella, Marina, la protagonista, empieza a, por un lado, empieza a boicotear la boda realmente. Empieza a boicotear la boda porque considera que, primero por joder a Alexia, porque le hizo bullying y le trató mal, por puro resentimiento, y luego porque poco a poco se da cuenta que se está enamorando de Carlos. Carlos, a su vez,
también se está enamorando de Marina, pero quiere seguir con la boda porque A, se siente culpable, y B, su padre, el padre de su suegro, es un importante gerifalte que tiene una cadena de hoteles y va a firmar un gran contrato con Carlos y su socio, por miles de millones, dicen, para que el estudio de arquitectura de Carlos haga la construcción de los hoteles. Estos son los ingredientes y esto es todo. Al final tenemos, como digo, a un personaje que es Marina, que es un personaje bastante... No sé cómo describirlo, es un personaje curioso, porque por un lado es un personaje bastante despreciable, es una cabrona, que no para de joder a Carlos y a Alexia, pero por otro lado, ambos se lo merecen, es que vamos a ser justos. Alexia es una niña pija que le hizo un bullying salvaje. Y es verdad que en el futuro se redime, le pide perdón varias veces y bueno, y es como se ha superado, es mejor persona, pero no deja de ser una cabrona que se lo hizo pasar muy mal. Por otro lado, Carlos, sí, se está enamorando de Marina, pero Alexia la ha tratado fatal, le ha engañado con la protagonista 2 veces en la película, pero es que además ella, su novia, Alexia, sueña con tener hijos y él no le ha dicho que se ha hecho la vasectomía. O sea, quiero decir, es un tío que está con ella por puro interés, que le ha engañado varias veces, tanto en un sentido ser desleal, ¿no?, que dirían en Mediaset, en un sentido literal, le ha engañado con otra persona, como que no para de mentirle. Y es un cabrón, es que Carlos es un cabrón, es una mala persona, es mala gente, y al final nos lo tratan como... Bueno, no nos lo tratan como el héroe, al final os podéis imaginar perfectamente cómo acaba la historia, ¿no? En el altar, Alexia se da cuenta que no quiere casarse con él porque ha sido todo muy precipitado. Sí, tan precipitado como que quería que no te enteraras que se ha follado otra. Y, bueno, el compañero, lo típico, jaja, jiji, esto ha sido una confusión. El compañero llega tarde y acaba diciendo que se ha acostado con la otra. Alexia se enfada, evidentemente. Culpan a Marina, que es verdad que Marina tiene parte de culpa porque al final ha estado con ellos organizando la boda, porque esto no lo he explicado y esto es bastante importante. Se van a casa a Tenerife a organizar la boda, no es tú en tu despacho y lo voy haciendo. Está viviendo con ellos un tiempo, una semana, una cosa así, para organizarle la boda con ellas, con la pareja y con el padre de ella. Y es verdad que te ha abierto las casas, dice ella, te ha abierto las casas de la casa de mi... Pero y así, te he pedido perdón y así me lo pagas. ¿Te he pedido perdón? No te debe nada porque le pidas perdón. Has sido una hija de puta con ella y no tiene por qué perdonarte ni le debes nada. O sea, nos venden la historia de que ella es mejor, pero al decir esto es como que me debes algo porque yo te he pedido perdón. No, y al final, como digo, cargan mucho contra Marina cuando realmente Marina tampoco ha hecho tanto, quiero decir. Se ha follado al novio una vez sin saber que era el novio, otra vez sí que lo sabía, pero cojones, bueno, mira, pero es que el que tenía pareja era él, que al final acaban juntos, evidentemente, Marina y Carlos, y ya está, la peli acaba así, la otra enfadada y ellos en el mar, besándose. Un montón de chistes que algunos funcionan más, otros menos, hay chistes de pedos, hay chistes de drogas... Hay chistes de matar a un perro. Bueno, en fin. No voy a ser yo aquí un ofendidito que se altera por un chiste de matar a un perro. Pero evidentemente a mí ese chiste no me hizo putísima gracia. De hecho, me supo muy mal. Hay chistes de sexo, muchos chistes de sexo. Y al final los chistes que funcionan son los de la madre. Porque como digo... Gracia Olayo es un personaje increíble, es una actriz increíble. Y poco más, la peli simplemente no funciona. Entonces, ¿qué pasa con esta peli? ¿Cuál es la cuestión de esta peli? ¿Dónde está mi reivindicación, mi crítica a esta peli? Más allá de, es una comedia española que no funciona.
el guión es mejor o peor. Al final Dani de la Orden rueda un poco... no rueda con un excesivo pulso. Se nota que es una peli de encargo. Se nota que él realmente está viviendo y viviendo bien de ser, como digo, el chico de los recados de Mediaset y A3 Media, pero que tampoco está excesivamente a gusto. Él creo que tiene otras inquietudes y no son el Instituto Nueva Planta. El Instituto Nueva Historia, perdón. Nueva Planta es otra cosa. Como decía, ¿cuál es mi crítica? ¿Dónde está mi cuestión de esta peli? Esta peli es una comedia española, producción Movistar y A3 Media, pero me vale también para las producciones de Mediaset, sobre todo, porque esto Mediaset lo hace mucho. Últimamente hay una moda, en los últimos, perfectamente llevamos ya 10 años con esto, que todas las comedias españolas, todas, son putos remakes. Nos quejamos mucho de los remakes americanos, pero son remakes. El problema, más allá de que sean remakes, pensad cualquier peli española, El mejor verano de nuestra vida, remake, Operación Camarón, son todas además remakes de películas italianas, francesas, argentinas, y luego cosas como Kiki, que es una australiana, luego se van a países un poco más exóticos. Mi gran queja con esto no es que sean remakes. Al final, hacer un remake de una comedia francesa, italiana o argentina no me parece tan mal. Al final, de hecho, por ejemplo, si no me equivoco, y ahora sí que estoy diciéndolo de cabeza, creo que Padre no hay más que uno es remake de una comedia argentina que, como funcionó aquí en España, hicieron también un remake creo que en Chile y creo que en Perú también. O sea, al final esto es algo común, se retroalimentan entre ellas. Perfectos Desconocidos, es que de verdad, todas las que queráis, hasta y es sobre todo la primera que empezó, Ocho apellidos vascos, que no deja de ser un remake a la española de Bienvenidos al Norte y Bienvenidos al Sur, de Pez fuera del agua, ¿no? Aquí además es curioso, bueno, eso considero que es interesante porque al final subvierten un poco el tropo de persona que se va a... ¿no? Persona que de gran ciudad que se va al pueblo. Aquí se podría haber hecho, y lo que hacen es las diferencias entre arriba y abajo, ¿no? Entre el norte y sur, llevando a una andaluza al País Vasco. Bastante interesante, considero yo. Luego la peli salió lo que salió, pero bueno, en sí me parece que es un giro interesante. Pero como digo, todas, el problema no es que hagan el remake, el problema es que tapan la original. Y me explico. Perfectos Desconocidos, al final, al ser Mediaset Italia y Mediaset España, te lo vendieron, ¿no? Las dos historias, no sé qué. Perfectos Desconocidos también hay otro remake sudamericano, por cierto. El problema es que Jules Jota, que es la original, no sé francés, no sé cómo es J. No sé cómo es J en francés. No ha tenido distribución en España. Todas estas... El mejor verano de nuestra vida, la italiana, no ha tenido distribución en España. Mediaset aún mínimamente las distribuye porque si son de Mediaset, pero sobre todo las que son remakes de A3 Media las tapan completamente, las ocultan y aquí no ha existido. Y como mucho, al cabo de unos años, o si tú acabas leyendo un poco, al final no le puedes poner, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Es fácil, es relativamente sencillo que salgan a la luz. Pero me jode eso, me jode cómo tapan la distribución y como mucho lo utilizan como estrategia de marketing para vender muchos años después, oye, que esto estaba basado en un remake. Me jode la falta de originalidad en la comedia española, que se acaba de que ya estemos como en Estados Unidos, ¿no? Adaptando a lo nuestro, cuando aquí la comedia francesa ha funcionado siempre, la comedia italiana a lo mejor no ha funcionado tanto, pero bueno, no ha ido tan mal. Que tengamos que hacer el remake para que funcione y que los remakes además sean estos, sean al final películas de, bueno, vale, pues sí, pues ya está, pues ha estado bien, ¿no? Pues ya está, pues 1 hora y media o 2 horas que hemos
estado aquí en el cine. No entiendo por qué te marchaste de París, si aquel día era el más gris, 4 noches sin dormir. No entiendo por qué nadie nos pasó hachís cuando entramos en el feed. 20 años y un desliz. No entiendo por qué me abrochaba el cinturón, si aquello no era volar, ver gaviotas desde el mar. Nos morreamos con la vida y nos sangraron las encías y al volver en el pelo y Julio Iglesias en tu coche y es weekend. Tanto trampolín, tanta percusión y nunca saltamos. Niña que se fue, un peu de Gilbert Bécaud, toutes les garçons et les filles, la guitare jouée toute seule. Recuerdo el olor del Ducados de papá, un Seat Córdoba y cantar, ver la luna y sollozar. Me hice trenzas en el pelo y Julio Iglesias en tu coche y es weekend. Cuando miro el pasado, veo cuánto la he liado. Paula Ribó sufría y ahora eso es poesía. Quería ser atleta y se cortó las tetas. Quería estar soltera ni una semana entera. Tanto trampolín, tanta percusión y nunca saltamos. Niña que se fue, cuida a esta mujer que aún no te ha olvidado. Tanta expectación, chutas para gol y era al otro lado. Ponme aceite y sal, que aún hay mucho pan y esto va para largo. Soy una truana, soy una señora. Ta-ta-ra-tam. Esto ha sido Julio Iglesias de Rigoberta Bandini. He estado muy tentado de poner Carolina Durante, que tiene un papel en esta peli. No soy yo muy fan de Carolina Durante. Y viendo esta peli descubrí por qué. Ya sabéis, como digo, que esta sección la suelo hacer para recomendar pelis parecidas que sí funcionan. Comedia española familiar de los 2000, del siglo XXI,
al final es lo que he dicho, casi todas son... Casi todas son putos remakes. Entonces, bueno, me entendéis, ¿no? ¿A qué me refiero? Y recomendar una comedia española así al tuntún me parece un poco raro. Entonces, os recomendaría, como he dicho antes, Barcelona Nit d'Hivern, Barcelona Noche de Invierno. La tenéis en Filmin y la tenéis en Filmin y creo que la tenéis en el Prime, pero eso no estoy del todo seguro. En Filmin está seguro. Yo os aconsejo que la veáis en catalán. Además es una película que bueno, que utiliza mucho el catalán y el castellano. Es bastante curioso en ese sentido, pero entiendo que al final la veáis en su versión, o sea, la veáis en la versión que os sintáis más cómodos, como mucho, o si la queréis ver en subtítulos. Al final los propios actores se doblan a sí mismos, evidentemente. Llegados a este punto de la vida, yo creo que por mucho que se empeñen en decirnos que no, los catalanes hablamos castellano. Pues ya os voy a recomendar otra. Como digo, os voy a hacer 2 por 1. Una de Dani de la Orden, Barcelona Nit d'Hivern. Podéis ver Barcelona Nit d'Estiu si queréis también. No sé dónde está, pero bueno, yo digo que me parece mejor la de Noche de Invierno, Nit d'Hivern. Y os voy a recomendar comedia negrísima, negra. Ventajas de viajar en tren. Como digo, comedia muy negra, de Erich Moreno. Esta estuvo en Sitges. Y creo que esta la tenéis en Apple TV. No está en ninguna plataforma habitual de vídeo bajo demanda, pero bueno, la tenéis en Apple TV además pagando. Pero bueno, esas son mis 2 recomendaciones: ventajas de viajar en tren y Barcelona Nit d'Hivern, Barcelona Noche de Invierno. Nos vemos en la próxima. Perdón, este podcast ha salido un día más tarde de lo que tendría que haber salido. Y lo siento mucho.